Vamos a empezar entonces. Pues ya hablábamos la vez pasada sobre los conceptos que tenemos que tener claros. El hueso es dinámico, el hueso tiene cierta maleabilidad, consideramos el más rígido, más duro del cuerpo, pues tiene un cierto grado de maleabilidad o plasticidad, y que cuando este grado de plasticidad se vence, es cuando se va a producir una fractura. Este momento donde las fuerzas, los vectores que aplican cargas o demandas sobre el hueso generan la fractura se llama momento, tal cual, momento o momento de fractura. Justo ahí se da la ruptura del hueso y bueno, a partir de ahí tenemos entonces el problema. Hablábamos pues de que cuando en nuestro hueso tenemos esta disrupción, esta fractura, se va a generar también una afección de los tejidos blandos aledaños y que el periósteo y el endosteo se van a afectar, se van a lastimar. En el periósteo y endosteo, o sea, y en la médula, tenemos células tutipotenciales, células madre tutipotenciales. Decíamos, les hacía yo la comparación aquella de cuando un puente se fractura y entonces nos genera un lío por un lado y por otro y tenemos un montón de individuos por ahí cercanos, y que de entre todos estos, pues digamos que hay un desorden. Hablábamos entonces que la consolidación ósea tiene 4 etapas. ¿Por qué las pongo así? Porque realmente no termina una e inicia la otra, sino que hay un cierto periodo en los que se van a empalmar estas fases de la consolidación. Decíamos que esta primera fase era la fase de ¿qué pasa cuando se rompió el tejido? Inflamación. ¿Otra vez? Era un hematoma, ¿no? Hematoma, ¿sí? Tenemos ruptura, hay un sangrado, aquí el periósteo se va a llenar de sangre, de extravasación, y que en este hematoma que se generó es un hematoma que tiene los elementos formes de la sangre, pero pues tiene de todo. Tiene proteínas, tiene células blancas, células rojas, grasa, carbohidratos, en fin, tiene de todo. Así que esta parte, la primera fase, que es la del hematoma, vamos a tener una parte donde el hematoma, el sangrado, la extravasación, está vuelta un relajo. ¿Qué pasa cuando tenemos una lesión en el organismo? ¿Qué sucede? ¿Qué fenómeno se desencadena? La cascada de la inflamación. Entonces, ¿en qué consiste la cascada de la inflamación? ¿Quién me puede detallar un poquito? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, cuando se da, volvemos a estas analogías que habíamos manejado antes. Si se da un asalto a una tienda, una joyería, un banco, llegan los asaltantes, generan pues, el problema que el destrozo, el asalto, asustan, rompen y demás. Entonces se genera el evento traumático o lesivo. Se van estos individuos. ¿Qué sucede a continuación? ¿Qué hacen las personas, los dependientes?
A ver, ¿alguien? ¿Qué haría cualquier persona después de un atraco, de un asalto? Ir a ver qué pasa. O llamar a los policías o comunicarnos con alguien para pedir ayuda. No, pues estaba ahí, fue asaltado. Enciendes, empiezas a gritar, agarras el teléfono, suenas la chicharra, sales gritando a la calle y pides auxilio, en fin, generas una señal de alarma, ¿sí? Esta señal de alarma en el organismo son los mediadores de la inflamación. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, cuando tenemos el factor lesivo, se van a despertar esas alarmas y estas, ¿qué son estas? Interleucinas. Interleucinas. Estas interleucinas son alarmas. Son las que van y le van a avisar a las células de defensa que algo sucedió. Entonces, ¿cuáles son las primeras células de defensa que responden? Neutrófilos y macrófagos. ¿Cómo se les llama a los neutrófilos y macrófagos? Polimorfonucleares. Bueno, Ajá. Bueno, son células fagocíticas. Ok. Granulocitos. ¿Sí? Ok. ¿Qué diferencia hay entre granulocitos y polimorfonucleares? Así fundamentalmente, a grosso modo. ¿Núcleos? Si a ti te te bajaste de la combi en San Francisco y te asaltan, y el chavo que te asaltó sale corriendo, y entonces, pues tú quieres tratar de que lo alcancen, ¿qué haces? Gritas a la gente que está ahí para que la vean. Sí, o volteas y ves por ahí un poli de esos que cuando corren le suenan las bolsas a monedas, ¿no? Sí. Al primero que veas por ahí con cara de autoridad, le pides auxilio, ¿de acuerdo? Incluso resulta que pues al único que ves es un chavo en una bicicleta de estos de los que se llaman jaguares o halcones o no sé cómo, los que pasan a los comercios en el... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí los han visto? Sí, doctor. Ok, es decir, cualquiera que te parezca una autoridad, a ese le vas a pedir auxilio. Entonces, ¿por qué? Pues porque trae un uniforme y para ti es una autoridad y no te importa qué clase de policía es, simplemente tú necesitas que te apoye. Entonces, esos serían los macrófagos o los granulocitos, son células de defensa, pero no son especializadas. Los polimorfonucleares ya son especializados, ¿sí? Entonces, resulta que pues sí, te va a ayudar, pero el que te robó lo que traías o el que te bajó de la moto, resulta que pues es un delincuente de alto nivel, y entonces te dice, ay, pero ¿qué crees? Eso es de índole federal, yo no te puedo ayudar, porque eso le corresponde a la PGR. Y aunque lo tenga enfrente, pues lo tiene que dejar ir porque ni siquiera puede con él. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Hablarle a alguien de la PGR. Pero evidentemente no te vas a encontrar a alguien de la PGR caminando por San Francisco. Tendría que pasar un cierto tiempo en lo que se le habla a este agente nuevo para que venga y haga las indagaciones correctas. Entonces, para que eso suceda, pues va a pasar un cierto tiempo, lo cual implica que los polimorfonucleares no van a aparecer de inmediato porque ya son más especializados, ¿sí? Entonces, bueno, llegan aquí estas primeras células, la autoridad empieza a poner un orden y de este desorden que tenemos aquí se empieza a generar un cierto orden. Los tejidos empiezan a acomodar, empiezan a formar entramados reticulares. Ya alguien había dicho que empieza a aparecer el fibrinógeno y el fibrinógeno empieza a generar
fibrina, y la fibrina pues se llama fibri, porque forma fibras, ¿sí? Entonces tenemos un entramado. Este entramado, entonces, o esta fase o subfase dentro de la primera se llama, ¿qué pasó aquí? De este desorden, de esta desorganización, ¿qué pasó acá? Se organiza. Se organizó. Entonces, esta parte se llama organización del hematoma, ¿sí? Sigue siendo la parte de hematoma, pero aquí era un desorden y aquí ya está organizada. Al mismo tiempo, esto es gracias a la cascada de la... ¿De la qué? De la coagulación. De la coagulación. Entonces, en este caso, la coagulación y la inflamación son dos cascadas diferentes, pero que tienen un inicio común y que van a empalmarse un poquito en este sentido. ¿Cuánto tiempo dura la cascada de la inflamación? ¿De 1 a 7 días? De 1 a 7 días. Ok, ¿quién no? ¿No dura hasta que se resuelve la lesión? Bueno, Ok, bueno, qué bueno que haces este comentario y también importante la otra aportación de 1 a 7 días. Sí, claro, si tú tienes una espina en el talón, pues se te va a desinflamar el talón hasta que te saquen la espina, ¿sí? Mientras el factor lesivo siga generando su efecto, la inflamación se va a perpetuar, por eso existe la inflamación crónica. Pero si te sacan la espina, entonces el factor lesivo se terminó. Te quedaste con una lesión, tu puente se rompió, ¿sí? Tienes una fractura, pero el factor lesivo ya desapareció. Entonces, sí, por supuesto, si el factor lesivo se mantiene, pues entonces el proceso de inflamación se puede perpetuar. Pero en el caso de que se presentó, por ejemplo, en un traumatismo que fue una fuerza, rompió, pero ahí se disipó y ahí se acabó el factor lesivo, ahora te quedaste con una lesión, pero el factor lesivo ya se disipó. Te picas con una flor, cortando una flor, y pues ahí te picaste, pero no te dejas la espina en el dedo, ¿no? Se te va a inflamar, te va a doler, pero ¿cuánto tiempo dura esa inflamación? Aquella en la que hubo un factor lesivo que no se perpetúa, digamos la normal. Empieza aquí en el día 0 y se va hasta el día 3. Hasta el día 3, hasta las 72 horas, ¿sí? La inflamación aguda, la cascada de la inflamación dura 3 días. Bien, entonces quiere decir que una lesión cualquiera debería durar en promedio 3 días si está siendo bien tratada. ¿Por qué les hago hincapié en esto de que cuánto dura la inflamación? Tengo un paciente fracturado de tobillo, no lo operé, le pongo un yeso, le acomodo la fractura, le pongo un yeso y le digo que su yeso va a durar 6 semanas y que se lo quito en mes y medio promedio. ¿Qué le receto? Aparte de que ya le inmovilicé su pierna, ¿qué indicaciones médicas le doy? ¿Sería corticoides en dosis bajas? Corticoides en dosis bajas, ok. ¿Por qué corticoides en dosis bajas? Porque son más efectivos que los AINES y aparte, pues, si es un periodo prolongado, la dosificación va a generar inmunosupresión en el paciente y otros problemas como hiperglucemia, entre otros. Ok. ¿Alguna otra opinión? Sin miedo, sin miedo. AINES y analgésicos. Ok, AINES y analgésicos, una combinación. ¿Cómo qué y por cuánto tiempo? Ya llevaron forma, ya conocen diclofenaco, naproxeno, piroxicam, meloxicam, o sea, no hay mucho problema en que ustedes me puedan decir algún AINE por ahí que se les venga en mente. ¿Cómo qué le darían y cuánto tiempo? ¿O alguien ha visto una receta o alguien ya ha tenido un esguince y ya le han recetado alguna vez para su esguince? ¿Qué les dieron? ¿Y por cuánto tiempo?
¿Nadie? Bien. Anímense a decirlo, no pasa nada, no se trata ni de ver si saben o no, de exhibir o no, sino precisamente de que hagan un ejercicio. Ok. Si dura esto 3 días, ¿cuánto tiempo debo recetar un AINE? 3 días. Pues 3 días. Sí, 3 días. No, es absurdo que yo recete un AINE por 10 días, por 15 días. Si dura 3 días de manera natural y yo ya resolví, ¿cómo resolví? Porque reduje e inmovilicé, pues entonces no es necesario que maneje un AINE por 10 días, por 15 días, por 3 semanas. Eso es un absurdo. Y sucede, ¿sí? Ahora, el efecto nociceptivo, el agente nociceptivo ya se dio. Un analgésico, ¿por cuánto tiempo lo voy a dar? ¿5 días? ¿Qué provoca el dolor? La inflamación, sí, parte. ¿Qué más? El La tejido blanco fractura que se misma, la rompió. inestabilidad. ¿Mande? No, eso mismo, doctor. Entonces, la inestabilidad misma, la fractura, pero si yo ya estabilicé la fractura, ya no debería doler. Si el proceso inflamatorio dura 2, 3 días, ya no debería doler. Por lo tanto, no hay razón para que yo le recete ketorolaco, por ejemplo. Por supuesto que es un AINE, pero tiene más efecto analgésico que AINE, o paracetamol, o clonicianato de lisina, que son básicamente AINES, por 5, 7, 10 días. No es normal que a mi paciente le duela su lesión por 7 días. Si le duele por 7 días, algo no hice bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Si lo inmovilicé y resolví su problema y ya el efecto lesivo se detuvo y la inflamación se dio a los 3 días, no es razonable que le duela 3, 5, 8 días después. Si a mi paciente, incluso yo se los digo en consulta, si en una semana sigue con dolor, mejor avíseme, eso no es normal. Bien, entonces, por eso es importante conocer esto. Vean, de todo lo que hemos discutido, simplemente hablando de la primera fase, que es la pura formación del hematoma. ¿Por qué? Porque tiene un interés clínico. ¿Cuánto tiempo le voy a dar medicación y qué tipo de medicación? Volviendo a lo que comentó Ricardo en su momento, un esteroide a baja dosis. Ok. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bien, vamos a esa parte. Al momento de la fractura, se liberan estas cosas que son, ¿cómo se llaman estos? Ya dijeron que son interleucinas, pero no, ¿cómo se llaman en general? Mediadores de la inflamación. O Inflamatorios. inflamatorios. La naturaleza libera proinflamatorios. Los quiere, los necesita, los pide, porque estos son los encargados de hablarle a los macrófagos que andan aquí en el periósteo y en el endostio, para que vayan y empiecen a limpiar este desorden que hay aquí. Ya decíamos que para volver a construir el puente, primero hay que quitar los escombros, ¿sí? Entonces, los macrófagos son elementales para la primera fase de la cicatrización del hueso. Y sabemos que los esteroides inhiben la cascada de la inflamación. ¿Qué pasaría entonces si pongo esteroides, que sí sucede, e inhibo la cascada de la inflamación? Pues no se lleva a cabo el proceso y por tanto la lesión va a seguir como al principio. Exactamente, esta se va a prolongar. Eventualmente va a cumplirse, pero en lugar de durar 3 días y de aquí hasta el 7º día, pues a lo mejor se va a ir al 10, al 14, al 21. Por lo tanto, prohibidos todo medicamento que inhiba la inflamación.
No nos interesa inhibir la inflamación. La inflamación es necesaria y natural. Nos interesa limitar la inflamación, ¿sí? Que se vuelva una aliada y no un problema. ¿De acuerdo? Entonces, no esteroides en fracturas y esguinces. En tendinitis y en otras cosas que en su momento platicaremos lo que ustedes quieran, pero en lesiones que tengan que ver con ruptura de tejidos, heridas, fracturas, esguinces, prohibidos los esteroides porque van a prolongar o van a ser más lentas estas fases, ¿de acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, bien. Entonces, ¿por qué no esteroides, aunque sea a dosis bajas? Porque no queremos inhibir aquí, queremos controlar nada más. Bien, una vez que se generó esto, vamos a pensar que necesito, pues ya, empezar a reconstruir mi puente. Ya tenemos enlaces de fibrina, de aquí de un segmento al otro de la fractura empezó a generarse banditas de fibrina, pero pues esas banditas de fibrina es como querer pegar algo con cinta Durex. Se les rompió una taza y como si tuvieran 4 años y saben que mamá les va a dar una nalgada y encuentran la cinta Durex y le empiezan a pegar cintitas por todos lados. Pues sí, a lo mejor arman la taza, pero sabemos perfectamente que va a ser inestable. ¿Sí? Bien, entonces esta primera unión fibrosa pues es un buen inicio, pero pues no ayuda. También comentamos brevemente la vez pasada qué sucede cuando se rompió, hubo esta disrupción de tejidos, se rompieron también los vasos y al haberse roto los vasos, ¿qué no va a haber aquí? Irrigación. Irrigación. Si no hay irrigación, ¿qué no va a haber? La llegada de los proinflamatorios. Bueno, esos ya parte están aquí y por eso hay una neoangiogénesis. Entonces, y hay una migración celular. ¿Sí? Acuérdense que estos migran. Entonces, bueno, parcialmente, pero ¿qué no va a haber físicamente? Pues ¿Se rompió el vaso que no hay? oxígeno. Sí, perdón, Karen. ¿O quién habló? Ah, sí, iba a decir que pues oxígeno. Oxígeno, por supuesto que oxígeno. La sangre es uno de los principales elementos de la sangre, pues es el oxígeno. Cerramos la vez pasada comentándoles cuando hablábamos de la formación del embrión y que quedamos en que el embrión tiene un modelo cartilaginoso. ¿Se acuerdan? ¿Por qué el esqueleto del embrión es cartilaginoso y no óseo? Porque Pues los puntos porque... de... Sí, adelante. Pues porque está en desarrollo, ¿no? Y pues apenas se está formando, entonces el cartílago da cabida a que se formen las estructuras óseas que va a haber en el futuro. ¿Y por qué el cuerpo primero? ¿Por qué no hacer de una vez hueso? ¿Por qué cartílago? Pues porque el cartílago es más elástico, se podría decir, y el hueso pues ya es rígido, no permitiría que creciera o tomara su forma. O sea, el hueso no crece. Ay, ya me confundí. Ok. A ver, ¿alguien más? Porque si Para empezara poder óseo, no dejaría formar completamente todos los demás órganos. ¿Por qué? ¿Limitaría el crecimiento o no permitiría que se fueran reproduciendo más células? ¿Por qué? Porque todo es un proceso de diferenciación. O sea, ¿el hígado fetal es diferente al hígado del niño? No, más que nada es en la maduración, ¿no? Es hígado. Entonces, ¿por qué el hueso no es hueso de una vez? Para cuando sale en el canal del parto. Bueno, finalmente, Flexible. parte es esa, que el niño tiene que ser más maleable
porque debe ser bastante traumático que una bola de huesos pase por el canal de parto. ¿Sí? Entonces tienen obviamente mayor capacidad de deformación los cartílagos que el hueso. Y inútero también, el espacio intraabdominal o intrapélvico, pues también un cartílago se adapta mejor. Bueno, esa es parte de la sabia naturaleza. La otra es que no hay tensión de oxígeno. Entonces, cuando el niño nace y empieza ya a respirar oxígeno y empieza a tener un estímulo, empieza también la osificación del hueso. Un hueso que recibe vascularidad recibe tensión de oxígeno y entonces el cartílago se empieza a convertir en oxígeno. Perdón. ¿Se acuerdan de las características del cartílago articular? ¿Lo vieron en primero en histología? ¿Cómo es el cartílago hialino? ¿Qué características tiene? 2. ¿Qué? Tiene 2. Es avascular y denervado. ¿Sí? ¿Se acordaron ya? El cartílago es avascular y denervado. ¿Qué implica que sea? ¿Por qué es avascular y denervado? ¿Por qué? Para permitir el movimiento adecuado. ¿Pero qué tiene que ver eso con los vasos y los nervios? Que está en constante movimiento y en constante presión y compresión, entonces por eso necesita estar así, porque si no causaría mucho dolor y sangrado. Ok, suponiendo que este es un hueso y este es el cartílago, y acá está la otra parte de la articulación, y acá está el otro cartílago. Quiero más o menos entenderles, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué problema hay en que sean avascular y denervado? O vascular y nervado, en dado caso. Más o menos ahí andan, pero... O sea, entiendo que no le puede llegar una venita aquí, una arteria por acá, otra por acá, porque se va a apachurrar o se va a jalar cuando esta articulación se desplace por acá, lo entiendo. Pero podría llegar por acá. Del hueso, podría llegar por acá y entonces aquí tiene ramitas. ¿No? Y no tendría nada que ver con el movimiento. ¿Por qué es avascular y denervado? Más o menos tiene que ver con lo que comentaste, pero es importante entender bien el por qué. Avascular, porque el oxígeno para el cartílago es citotóxico. El oxígeno lo mata, lo degenera, ¿sí? Entonces, el cartílago no depende de la tensión de oxígeno. Y denervado, por lo que comentaron, porque si va a recibir los 30, 50, 70, 80, 100 kilos que pesas, pues obviamente va a generar una presión que eventualmente sería dolorosa si el cartílago tuviera sensibilidad. Entonces, por eso no tiene sensibilidad y por eso está denervado y sin vascularidad. Bueno, entonces, si le pongo vascularidad, se va a intoxicar. Que, por cierto, otro comentario clínico. Hoy día está muy de moda inyectar en las articulaciones, ¿qué? Seguramente lo han escuchado. Colágeno. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico, colágeno y otro. Bueno, otros 2. Células madre, el famoso plasma rico en plaquetas y uno más. ¿Ozono? Ozono. ¿Sí? Ozono. Muchos médicos, sobre todo generales, están metiendo ozono en las articulaciones, están inyectando ozono. ¿Qué es el ozono? Es una molécula de oxígeno con 3 oxígenos. ¿Con 3? Es un superoxígeno, ¿sí? Es O8 la fórmula del ozono. Entonces es un superoxígeno. ¿Qué pasa si meto un superoxígeno aquí?
se hace más tóxico para el cartílago. Oxido al cartílago y lo estoy dañando. Entonces, por supuesto que meter oxígeno en una articulación es una aberración. Y eso lo sabe cualquiera que haya leído el Moore o el Guyton. No es de alta especialidad. Curioso, ¿no? Si sabemos desde primer año que el cartílago es avascular y denervado y que por lo tanto no debe tener tensión de oxígeno, quiere decir que no le puedo meter oxígeno. Y sin embargo voy y le meto súper oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? No hay vascularidad, por lo tanto no hay tensión de oxígeno. Entonces, el cuerpo no encuentra oxígeno y sabe que tiene que formar hueso, pero no puede. ¿Qué hace? Bueno, pues el cuerpo tiene memoria y se acuerda que cuando estaba en formación hizo un modelo ¿de qué? ¿De qué era el modelo esquelético inicial, primordial, intrauterino? De cartílago. ¿Y qué no necesita el cartílago? Oxígeno. Entonces, agarra un tejido que no necesite vasos, venas que le lleven oxígeno y empiezo a formar una estructura que no es dependiente de tensión de oxígeno. ¿Sí? Y entonces, ¿qué estructura es esta? Ya lo dijimos, lo acaban de decir. Pues es cartílago. Cartílago. Por lo tanto, se forma un modelo de cartílago, un modelo cartilaginoso. Entonces se forma un callo. Este callo no es duro, porque no es hueso. Es callo de fibrosis que ya había con cartílago. La etapa 2 de callo blando. ¿Sí? ¿La han oído? La etapa del callo blando. Entonces, esta etapa de callo blando va a ir desde la primera semana, más o menos, hasta la tercera semana. Este tiempo le tarda al cuerpo en formar este cartílago o este fibrocartílago que hace que mi fractura ya tenga un poquito más de consistencia. ¿Sí? ¿Qué pasa durante estas 3 semanas, aparte de que formé un callo blando? Se empieza a dar, gracias a todos los otros factores, una angiogénesis y se empieza a recuperar la tensión de oxígeno. ¿Sí? Entonces, una vez, vamos a cambiar de link, ¿verdad? ¿De liga? Sí, es que ya se nos va a acabar el tiempo. Ahorita Ok, a ver. les mando el nuevo link para que nos volvamos a unir rápidamente. Ok, entonces cierro y nos conectamos otra vez. Sí. ¿Y cómo lo deshincho rápido? Pues con esteroides, va. Dexa, metilprednisolona. No. ¿Por qué? Porque además veremos más adelante que no es inflamación, es extravasación. ¿Qué es la extravasación? ¿Cuál es la palabra que usamos para la extravasación? ¿Edema? Edema. ¿Y si es edema, qué es? Pues es acumulación de líquido en un tejido. En palabras corrientes, ¿qué es? Agua. Agua. ¿Cómo sacas el agua de un tejido? En el cuerpo. Con diuréticos. ¿Y le vas a meter diurético a alguien porque tiene el tobillo hinchado? No, pero pues... Porque no es selectivo. Porque, o sea, la respuesta es correcta. Lo que voy es, el diurético no es selectivo, no te va a sacar solo agua del tobillo. Por lo tanto, es ilógico pensar en que estás bien hinchadote y te voy a dar esteroides. Perdón, no es inflamación, es edema. Entonces, el esteroide no te va a resolver la bola que encontraste en el tobillo. Y no le vas a llegar al grado de darle un diurético para disminuir la bola. ¿De acuerdo?
La bola, decía Karen, es líquido. Bueno, más corrientemente digo yo, es agua. El agua responde a una ley mecánica física que se llama... Fuerzas de Starling. ¿Cómo? Las fuerzas de Starling. Sí, pero la rama de la física a la que responde el agua, ¿cómo se llama? Presión hidrostática. No, esa es una de las fuerzas. ¿Hidráulica? Hidráulica. ¿Sí? Y la hidráulica dice que si yo tengo una superficie inclinada, el líquido va a pasar de la de mayor altura a la de menor altura. ¿De acuerdo? Eso lo sabe cualquier albañil y sabe hacia dónde dejar la caída de una losa para que el agua no se encharque. Y las cabañas son de 2 aguas y se llama 2 aguas porque el agua corre por 2 lados y evitamos que se formen goteras. El agua no alcanza a estar tanto tiempo en la superficie y escurre sin necesidad de impermeabilizantes. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo esto y entiendo que el tobillo está bien hinchadote y no hay veneno para bajarlo hinchadote, ya resolví el efecto lesivo, ya sé que ya no se va a hinchar más porque ya lo limité. Ahora, ¿cómo hago para disminuir el volumen que tiene? Hablaron de las fuerzas de presión. Bueno, pues yo pongo un vendaje redistributivo, que por cierto no lo inventó un traumatólogo, lo inventó un internista, quiero pensar, el doctor Jones, y se llama vendaje de Jones, vendaje compresivo de Jones, que es un vendaje redistributivo. ¿Qué hago? Aprieto de afuera para adentro y el líquido lo redistribuyo y lo aviento de nuevo a los vasos para que vuelva a fluir. ¿Sí? Eso es un efecto mecánico, no es una cuestión de medicamentos. Es mecánico, mecánicamente. Si yo tengo una presión de adentro para afuera, yo genero una presión mayor de afuera para adentro y regreso el líquido y lo devuelvo a la circulación. Y la otra, ¿cuál es? Física también. Elevarlo. ¿Cómo? Cambiar de posición. Ajá, o sea, elevar la extremidad. le subo la pata en una almohada. Y entonces el agua que está en el tobillo va a bajar a la circulación mayor y se va a ir. Entonces no lo retaco de esteroides, de antiinflamatorios y de 1000 cosas. Le pongo un vendaje, lo pongo en reposo para evitar el efecto lesivo y lo pongo de preferencia con la extremidad ligeramente levantada para que haya un declive y el agua que tienen sus tejidos baje por gravedad. ¿Sí? Así de sencillo. Y no le meto esteroides ni le meto 5 antiinflamatorios porque está bien hinchadote. Bien. ¿Y qué va a pasar en un paciente diabético? ¿Qué va a pasar en un paciente nefrópata que tiene microangiopatía? Vamos a alterar este ciclo porque no tiene tensión de oxígeno. Y entonces su proceso cicatricial se va a prolongar. A lo mejor se va a completar, pero en lugar de llevarse las 3 semanas para llegar hasta aquí y de aquí otra más, perdón, las 3 hasta aquí y de aquí 1 o 2 más para llegar a 6 semanas promedio, a lo mejor se va a llevar 8, 12, 14, 16 semanas. ¿Por qué? Por la falta de ese oxígeno que es necesario para complementar la consolidación ósea. Entonces, fíjense cómo partiendo de algo que es fisiológico, que está en el Guyton, que está en el Moore y que está en los primeros capítulos de los libritos que por ahí les recomendé, nos da mucha más información de lo que en teoría debería dar nada más. ¿Sí? Y como una hojita en Photoshop con un garabato aquí y otra serie de garabatos ya nos metió hasta la consulta de un paciente con trauma. Hasta la prescripción de los medicamentos mismos, hasta el entender por qué le doy un medicamento o no se lo doy. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué no le voy a dar una recetota con 5 AINES por 10 días? ¿Por qué no? Si el paciente sigue inflamado después de 5 días, algo no está bien. Si el paciente sigue con dolor después de 3 días, algo no está bien. Yo tengo que ir a ver qué es eso que no está bien.
no está bien puesto el yeso y no lo inmovilicé correctamente, le puse un yeso apretado y entonces ahora lo que tiene es dolor isquémico porque el yeso le está apretando. No respeté el proceso de inflamación, lo agarré en caliente, el paciente estaba jugando aquí cerca, se fractura, llega aquí al consultorio, me lo traen 4 chavos cargando, ay, no, está bien, híjole, te voy a acomodar, Paz, lo acomodo, le pongo un yeso, y cuando llegó aquí apenas tenía 30 minutos porque estaba súper cerca, y por lo tanto todavía no se había inflamado. ¿Qué va a pasar? En las siguientes horas se va a inflamar. Y si yo ya le puse el yeso a la medida, en las siguientes horas el yeso le va a apretar. Se va a hinchar, le va a apretar y al rato va a tener problemas circulatorios porque yo le puse una estructura rígida en algo que todavía tenía potencial inflamatorio. Entonces, por eso es que normalmente no se ponen yesos de primera instancia. Le pongo un vendaje de Jones, le pongo una férula para que su fractura ya no se mueva y le digo, por favor, ven en 3 días para quitarte el vendaje y ponerte tu yeso. O lo ingreso, lo programo y lo opero mañana o pasado cuando el proceso inflamatorio ya haya cedido y la piel no esté tan hinchada que si yo abro una herida al rato, ¿cómo la cierro? ¿Sí? O lo opero ahorita porque todavía no está hinchado, para cuando lo termine de operar, se va a hinchar porque lo operé, pero ya es una inflamación que yo ya espero, y lo vigilo posoperatoriamente 24 a 48 horas y aprovecho el mismo proceso inflamatorio, pero si no lo agarro hoy, o si fue muy temprano y ahorita ya llega con el tobillo enorme, ya no lo opero hoy en la tarde. Me espero mañana tal vez, pasado tal vez. ¿Cuándo? Cuando el volumen se haya reducido y la piel ya no esté a tensión y cuando yo abra, se me vaya a florear todo y al rato yo no me dé la piel. Entonces, ustedes ven pacientes, van a algún hospital de mirones o tienen un familiar y ven heridas con mala cicatrización, es porque el cirujano no respetó los procesos. Por eso las heridas se dehicentan, porque no respetó los procesos. ¿Sí? Porque tengo mala tensión de oxígeno y entonces mi cicatrización no se va a dar adecuadamente, porque dejé atención, porque apreté demasiado los nudos, tanto que yo mismo estoy generando isquemia. Fíjense cómo de este pequeño esquema nos salen tantas reflexiones que además son reflexiones de conceptos que ustedes sí saben, que han leído, que cuando estoy hablando dices, ay, sí es cierto, ay, sí es cierto. Se dan cuenta que saben mucho más de lo que creían, lo que pasa es que no sabían para qué servía ese concepto que alguna vez leyeron. Ay, qué hueva estudiar fisiología, ay, qué hueva estudiar histología. Ay, la cascada de coagulación y la de inflamación son bien enredosas y tienen interleucinas y factores humorales y celulares y humorales y no sé cuánto. Sí. Y todo para terminar dándole naproxeno. Bueno, no. Se dan cuenta que no es tan simple, que sí tiene su chiste conocer esto para que los fenómenos se desarrollen entonces de la manera adecuada. Así que bueno, aquí ya se osificó el callo, ya es callo duro, y llegamos a la última fase de la consolidación de las fracturas, que se llama de remodelación. Remodelación. ¿Cuánto tiempo dura la fase de remodelación? Bueno, según yo es hasta unos 7 años. Puede ser, en algunos casos. Pero aquí lo importante es que mientras esto se da en 1 semana, esto en 3 semanas y esto en 5 o 7 semanas, el de remodelación se va a años incluso. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno. A ver, anímense, échenle. ¿Por qué? Me imagino que se tiene que volver a estabilizar toda la estructura y volver a la misma tensión, ¿no? Tener esa misma consistencia. Ok, si yo a un paciente le digo a los 3 meses que ya puede jugar fútbol de nuevo, es porque creo que ya está listo.
y a lo mejor no. Bien, ¿por qué? Porque la formación y el intercambio de hueso, si ya esto ya es hueso maduro, ¿qué tiene el hueso? ¿De qué está compuesto? Calcio. Ajá, ¿de qué? Calcio. Así mayormente, ¿no? A grosso modo. Está compuesto de una parte proteica, ¿sí? Que son los fibrocitos o fibroblastos, una red de fibroblastos formada o de fibras ¿de qué? Un tejido que está muy de moda y que a las mujeres se lo ponen por donde quieren, en el pelo, en los labios y en todos lados. Ni idea, sí lo oyeron. Colágeno. ¿Qué es el colágeno? Proteína. ¿Sí? Son proteínas. Bien, entonces tenemos colágeno, que es la parte estructural, y tenemos las uniones formes, que son los osteocitos. Entonces tenemos una parte proteica y una parte forme o mineral. ¿Cuáles son esos minerales? ¿Cuáles? Mayormente Calcio. tres, díganme tres rápido. Fósforo, Ajá. calcio. Digo, hubiera pensado que primero me dijeran calcio, pero bueno, está bien. Sí, bueno, sabemos propiamente que el hueso es calcio. ¿Cómo se mueve el calcio en el organismo? Es un tema Pues complejo, en la ¿Qué sangre. forma? si no me equivoco. Ajá. Pues uno se mueve de forma ionizada. Ajá. ¿Pero qué implica esto? O sea, ¿qué es eso de ionizado? Ilústrame. Hoy no recuerdo bien la verdad. Bueno. Que tiene Se- carga eléctrica. Claro, bueno. ¿Se acuerdan de que hay una cosa que se llama bomba iónica? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vieron en fisiología? Sí. ¿La bomba de qué? Principalmente la ven con en fisiología. Sodio, potasio. La bomba del sodio, potasio, calcio. ¿Qué quiere decir que existe una bomba? ¿Qué quiere decir? Que se necesita ¿qué? Energía, un recambio. Que se necesita energía. Energía, calor, fuego. Energía. La energía, aquí y en todos lados, la energía cuesta. Consume. Y el cuerpo humano es un excelente economista. ¿Sí? Es el papá que jode para que apaguen los focos porque ustedes no pagan la luz. Entonces, se necesita para que se dé el intercambio de calcio una bomba. Se necesita intercambio y se necesita gasto calórico, gasto de energía. Por lo tanto, el cuerpo no va a perder energía y recursos en limpiar este chipote cuando tiene cosas más importantes como el uso del cerebro, del corazón, del hígado, de la tiroides y otras cosas más. ¿Sí? Entonces no va a perder recursos en dedicar células aquí para que limpien este hueso y que se quede bonito, cuando lo importante del hueso y para lo que el hueso sirve, que es la parte estructural, ya se cumplió. Por eso es que este proceso lo hace de a poquito. ¿Te sobra un chalán? Mándalo a limpiar.
Ah, te sobran células, mándalas a limpiar. Ah, no hay otro proceso orgánico que hacer, manda 2, 3 a limpiar. Entonces, el cuerpo se puede dar el lujo ya de tardar años. ¿Por qué? Porque ya se cumplió la parte estructural del hueso, ya está resuelto esto y ya no me importa ni dejarlo bonito ni hacerlo rápido. Por eso el proceso se puede tardar años en terminar. ¿De acuerdo? Y entonces, estos fenómenos de la consolidación ósea de las fracturas, vean cómo tiene todo un sustento fisiológico e histológico en su haber, que es así de fácil y así de complejo. Si se quiere discutir a profundidad o entender a profundidad, bueno, pues entonces tendrían que darle otra leidita a la cascada de la coagulación, a la cascada de la inflamación, a lo mejor volver a leer el tema de la consolidación de las fracturas, pero con esta visión que acabamos de platicar. Y entonces van a decir, ah, sí es cierto. Y entonces cuando sean médicos generales, estén en el servicio social y por alguna razón les toque tratar a alguien, por lo menos de inicio, ya pueden tener un mejor juicio farmacológico antes de llenarlo de AINES y de analgésicos y de esteroides sin ningún sentido, o antes de empezar a meter células madre y ozono donde no se debe. Está muy de moda. ¿Vale? Okay. Bien. Entonces, yo creo que esto es fundamental para partir en el tema. Y finalmente, ya entendiendo los procesos, algo elemental en todo esto, y lo dije desde el principio, ¿qué pasa si estás queriendo reconstruir el puente y el puente se cae a cada rato? Pues necesitas darle estabilidad. Entonces, algo fundamental para que la fractura consolide es la estabilidad. La estabilidad no depende de una placa, no depende de tornillos, no depende de un mecate con un palo, depende de cómo lo haga. Entonces, la estabilidad vamos a ver que hay estabilidad relativa y estabilidad absoluta. Si yo le pongo un yeso, voy a inmovilizar la extremidad y entonces la fractura va a tener una estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque por dentro va a poder seguir moviendo los deditos o el tobillo y eso va a generar micromovimientos, pero no tanto como para que no consolide. Si no consolida, le puse un yeso, ya va un mes que no consolida y mi circulación está bien y todo está bien, quiere decir que no lo estabilicé suficiente. Fue un error mío de cómo lo inmovilicé y tengo que reorganizar mi manejo porque no le di estabilidad. Si le puse una placa y no cicatriza después del tiempo adecuado y el paciente es sano y no es nefrópata y no tiene microangiopatía y cosas así, algo no está bien en el cómo yo fijé los huesos. Entonces ahí ya es una cuestión de tratamiento. Bueno, chicos, pues terminamos por hoy. El martes hablamos ahora sí ya de su tema que era las artritis sépticas. Repito, cualquier duda que tengan, coméntenla. Aunque no sea del tema que vamos a ver, denle una leidita al tema porque si ustedes lo leen y yo lo platico aquí, lo van a entender mucho mejor, las dudas las van a poder aclarar más y su participación pues puede ser más rica. ¿Sí? Les dejo, tengan una muy buena tarde y nos vemos el jueves. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor, bonita tarde. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Gracias, doctor, bonita tarde. Igualmente, hasta luego.